El pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Felicidades en las Pascuas de Resurrección después de Semana Santa. Y ya haciendo pues ese recuento de cosas pasadas, vuelve la pregunta de siempre, de todos los miércoles: ¿qué hacemos pueblo por el pueblo? Pero ahora pues tenemos que irnos directamente a nuestros hígados y preguntarnos ¿qué hemos hecho? Nos referimos pues, ¿verdad?, en esta Semana Santa. ¿Qué hicimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Nos sirvió de algo? ¿O quedamos peores? Eso es muy importante. ¿Cómo estamos? Siempre será bueno e importante que tengamos cosas buenas para contar, para ofrecer, cosas que nos enorgullezcan. El refrán dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Según lo que tú me hables, sabré quién eres y cómo piensas. Habemos muchas personas, a propósito de qué hacer por el pueblo y a propósito de los días pasados, que no tenemos tema de plática. Hablamos por hablar, porque la lengua no tiene hueso, pero no comunicamos cosa buena ni sustanciosa. Porque como dijo Cristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuántas cosas tenemos en el corazón. ¿Y qué cosas tenemos en el corazón? Muchos tenemos un corazón vacío, pero también tenemos vacía la mente. Por eso no sabemos el contenido de lo que hablamos. Para no padecer de tal o cuales defectos, debemos llenar el corazón de humildad y el cerebro de conocimiento. Entonces seremos personas dignas de respeto y dignas de ser tomados en cuenta. Porque hoy acaba de pasar la Semana Santa. ¿Fue superficial? Ese ejemplo de Cristo con su sufrimiento, ¿fue para nosotros un sufrimiento liberador o un sufrimiento que nos lleva a la conformidad y a la inacción? Porque una cosa es la religión y otra cosa es la fe. Porque en esta Semana Santa, como en todas las Semanas Santas, los medios de comunicación o de difusión lo que hacen es propaganda de tres cosas. Primero, del consumismo. Segundo, de las desgracias populares, y quieren hacer sentir al pueblo que somos incapaces, que somos asesinos, que aquí solo es la muerte, la borrachera, nada de valores. En esta Semana Santa no había hambre, no había enfermedad, no había desempleo, todo era muerte, muerte, muerte. Y después, por contraposición, para que se suavice, sobándole el lomo al macho, nos hablan del turismo religioso, pero sin valores, sin contenidos. Le dan color y le dan figura, pero nada de espiritualidad auténtica. Si vemos nosotros, hasta se ve la gran ignorancia religiosa que tienen muchos que escriben del turismo religioso. Bueno, en definitiva, pues, ¿qué hemos hecho de bueno? Tanto para beneficio personal o familiar o comunitario, o en el lugar de trabajo, ¿qué hemos hecho? Porque el lugar de trabajo es muy importante. Allí debemos de influir, porque allí se realiza una actividad productiva que influye tanto en la economía propia, sostén de la familia, pero que es también allí el punto donde se encuentra la mano de obra con el salario, que tiene relación directa con la economía nacional. ¿Qué hemos hecho? O sea, pienso que en una semana de
digamos, de reposo, no sé, porque un pobre nunca puede tener calma ni reposo, siempre estará pendiente. Un asalariado mal pagado, un enfermo, una madre con hijos, con toda la inseguridad que hay y que nos lo hacen sentir y que nos lo escupen en la cara, los medios de difusión, no puede vivir en paz. Pero bueno, en esta semana, ¿qué hemos hecho? ¿Qué decisión personal hemos tomado? Vamos a hacer algunas consideraciones por algunas preguntas que nos hicieron en los programas pasados. Si de la familia nace, por ejemplo, la felicidad familiar y la seguridad psicológica espiritual, y del conjunto de familias nace la sana convivencia comunitaria, y de las comunidades unidas conscientes podrá nacer una sociedad civil organizada. Digo esto y lo señalo porque una semana como la que acaba de pasar, en la que los medios de comunicación no dictan valores, sino contravalores, antivalores, de todo, creo que es necesario tomar conciencia de qué instrumento crear. Aparte de eso, de toda la tristeza que se vive como pueblo, de la economía, de la política, de los impuestos, de la carestía de vida, de mil cosas. Bueno, por eso creo que como ciudadanos conscientes y reconocedores de las exigencias del lugar donde vivo, preguntémonos, ¿seré capaz de ser consciente de la necesidad de unirme a otros hermanos, a otros compañeros, a otros amigos y formar algún inicio, algún germen de organización? ¿Será posible que en mi comunidad yo pueda unirme a otros? En el lugar del trabajo pueda hablar de sindicalismo o de organización de sector. Porque a veces se habla de organización, pero muchos de nosotros, con todas las inquietudes sociales que llevamos en el corazón y en la mente, esas ansias políticas que tenemos, ¿verdad? Porque es muy importante tener ansias políticas, no tenemos el conocimiento cuál debe ser el método para organizarnos. Nos damos por entendidos que nadie nace aprendido, que toda cosa tiene su método, su maña, su manera, y mucho más exigente es cuando se trata de seres humanos. Porque ustedes y yo sabemos que en el reino animal, el humano es el animal más difícil de organizar, por los diversos niveles de conciencia que tenemos. Los perros ya nacen, se pelearán, pero tienen su jerarquía y su organización. Los gatos, los leones en la montaña, las culebras, los mismos alacranes, se viven así. Los humanos no. Tenemos grados de conciencia y es difícil porque, como dijo un gran pensador, el hombre se vuelve lobo del hombre. Qué triste pronunciarlo, ya es triste, pero es una gran realidad reconocerlo. En anterior programa, pues, expresamos algunas ideas sobre lo que es una organización popular, porque en la sociedad hay múltiples y diversas maneras y modelos de organizaciones. Cada actividad humana puede crear en el señalamiento organizativo una forma de organizarse. Por ejemplo, el deporte es una manera de organizarse. El estudio. Claro, si estoy solo, yo mismo me ordeno, pero si estoy con otro, me organizo. Reconozco mis límites y las colaboraciones que doy. Es necesario, pues, que donde hayan ya 2 o 3, como dijo Cristo, ya es necesario un orden. Y en ese orden se logra organizarse. Y el orden se logra organizándose. La vez pasada, pues, alguno llamó pidiendo aclaraciones, pienso que nos está oyendo el hermano y compañero, sobre la diferencia de una directiva, de una DESCO, de un patronato, de una cooperativa, de un comité, y sobre todo preguntaron si el partido es una organización popular. Por eso,
teníamos que aclarar, pues, ¿verdad? Y quiero hacerlo hoy en esta semana de resurrección, porque las cosas no han mejorado, han empeorado. Si vemos nosotros, ¿verdad?, la lucha que hay en los medios de difusión por autodefenderse, por hacer que el pueblo se pelee contra el pueblo, confundir más al pueblo para que las opiniones de los más humildes, y por humildes en el sentido general de la palabra, ignoran muchas cosas, los hacen opinar para que ellos mismos se metan el puñalito dorado. Por eso aclaramos, pues, ¿qué es una organización popular? Porque estamos peores y hay que hablar de la necesidad de crear un instrumento. Los partidos son una de tantas formas organizativas que se han formado conforme se desarrolla la sociedad, conforme se va configurando la sociedad, el conjunto humano, pues. La opinión ciudadana ha sido siempre el método de tomar el pulso del rumbo, del camino, del pensamiento de las mayorías o de las minorías. Digamos que de modo más clarificado en la llamada Revolución Francesa se perfiló la forma social política de lo que se llama hoy partidos, para designar que una sociedad donde hay múltiples opiniones no es monolítica y que aún en las monarquías hay y había diversidad de pensamientos, teorías, ideologías. Aún dentro de las iglesias hay pensamientos, teorías, ideologías, opiniones. O sea, pues, que los partidos nacen porque una sociedad siempre está dividida, pero hay que unificar el pensamiento en beneficio de las mayorías. Por lo tanto, no todos los partidos son iguales. Hay partidos de derecha y partidos populares, voy a decirlo así, porque la palabra izquierda es una palabra que se confronta con la palabra derecha, estoy hablando de palabras, y se fue dejando el término verdadero y auténtico, que el término es pueblo. Tanto la derecha como la llamada izquierda, las dos nacerán del pueblo. Pero según la lógica, solo hay derecha, que se coloca precisamente a la derecha del pueblo. O sea, que solo hay derecha y pueblo. Como siempre, muchos aceptan la provocación del poder de la derecha que exige que se definan. Así le dijeron a Monseñor, y Monseñor digo, yo ya estoy definido, son ustedes, como Cristo mismo, pues dice, yo he venido a que la ley se cumpla, ustedes la están destruyendo. Bueno, exige pues esa derecha prepotente una definición, y entonces sin darse cuenta, lo que luchan por supuestos intereses populares, se empiezan a llamar izquierda, en relación a la derecha, nunca en relación al pueblo. Eso debemos de tomarlo en cuenta. Por eso nunca puede haber una derecha popular, porque todos son ideológicamente contrarios a los intereses del pueblo, las mayorías. Las derechas son selectivas y por eso son antipopulares. Y los llamados izquierdas deberían de vencer el complejo que se impone y que lo pone el poder económico derechista, y deberían de llamarnos y nos deberíamos de llamar no de izquierda, sino directamente populares. Y entonces tendríamos menos confusión y tendríamos mejor y mayor definición. En resumen, pues, para abreviar, hay partidos de derecha, llamados también burgueses, capitalistas, feudales, realistas, y hay partidos populares que se deben alinear según los intereses de la mayoría. Lo popular es la mayoría. A las mayorías populares les une la forma del trabajo o la forma de ganar el salario. Los partidos de derecha se forman por cúpulas que defienden sus intereses económicos
y quieren mantener su capital. Y porque tienen capital, que no lo han hecho ellos, sino que lo ha hecho el pueblo con su trabajo, y ellos han creado las leyes para poner el embudo que les llegue a ellos, entonces ellos, desde esa derecha, desde ese aprovechamiento de su capital, se impondrán por medio de lo que ellos le llaman el partido, a base de propaganda, a base de manipulación, porque fíjense que esos partidos hasta buscan nombres engañabobos, porque utilizan la propaganda de tal manera que a los descuidados los confunden. El pueblo, pues, que son las mayorías, por lógica, según la venta de su mano de obra, gana el dinero según el trabajo que desempeña. Si es campesino, trabajará en la tierra y será llamado campesino. Si va a una fábrica, venderá su mano de obra y se llamará obrero. Los diversos rubros productivos le ponen nombre al sector que produce. Si en el comercio, pues serán comerciantes. Si en los servicios, ya sea sirviéndole a los demás, es una manera de prestar la mano de obra. En los mantenimientos, en las minas, en las construcciones, porque en el sistema del capital, que es el que dicta los intereses del capital, hace que la mano de obra se perfile según donde pueda haber más ganancia. Pero en un Estado socialista, por ejemplo, que habríamos de hablar, si se habla de capitalismo, ¿por qué no podemos hablar de socialismo? En el socialismo o en una sociedad de intereses populares, se hacen los sectores y el trabajo según las necesidades del pueblo y según las necesidades de la planificación del país, no según la necesidad de las ganancias plantificadas por el capital. Por eso, la gran diferencia con los partidos es que el partido de derecha nace de una cúpula capitalista que se reúne, hace el llamado desde sus medios de difusión y se conforma eso que le llaman el comité central, la directiva central, el comando de lo que sea, tienen sus nombres, forma un partido para manipular el voto del pueblo, ofreciéndole y haciéndole llegar promesas y que le van a dar bastante, pero esas promesas que hacen es el pueblo que las debe de conquistar trabajando para el capital. En cambio, un partido popular socialista debe surgir de los sectores organizados. Un partido revolucionario popular forma su dirección o su comisión política de los representantes de las organizaciones populares. O sea, el capital primero hace la cúpula y hace la oferta. En cambio, el pueblo primero se debe de organizar desde la base y así ir construyendo el poder popular hasta crear el organismo de partido que va a llegar, según las leyes del capital, a detentar el poder o tener el ejecutivo. Por eso, pues, el Partido Popular nace de las bases. Los partidos de derecha nacen del capital y de las cúpulas. Son inversamente diferentes. El Partido Político Revolucionario Popular es la convergencia de los sectores populares organizados. Tiene representatividad de campesinos, de obreros, de profesionales, juventudes y los diversos rubros productivos del país. Primero, pues, se forma la organización de base, formaciones populares según el sector, y estas forman el partido político que defenderá los intereses de los diferentes sectores trabajadores. Un profesional, por ejemplo, no sabrá defender a cabalidad los intereses de los obreros o de los campesinos, o al revés. El campesino no conoce las necesidades de los profesionales, de los estudiantes y de los comerciantes.
Por eso se forma el colectivo de dirección y estos escogen un secretario general del partido y esa comisión de representantes con un secretario general son los que gobiernan el país. Pero en el sistema del dinero y del capital exigen un presidente, porque a ellos no se les olvida el sistema monárquico de reyes o el de burgueses, que concentran el poder en una sola persona. Por eso, cuando en Cuba Fidel Castro o en Rusia antes no habían presidentes, sino que lo que había era un secretario general del partido, el capitalismo decía que eso no era justo, porque ese secretario general del partido era elegido por el partido y no están ahí los representantes de todas las organizaciones. Y como no era presidente, era un gran dictador. Es otro el sistema de ejercer el poder de la clase trabajadora en un país que pretende ser revolucionario y revolucionar las cosas. No podemos decir, en este caso hoy que estamos aquí, que volviendo a lo anterior que nos ha tenido en la vil desgracia, vamos a solucionar las problemáticas nacionales. Tenemos que tener un cambio, tenemos que buscar cosas nuevas, pero el pavor que nos mete el capitalismo y nos mete la burguesía y nos mete los que se han robado la riqueza es que el cambio es peligroso. Solo ellos pueden cambiar a su favor. Qué terrible. Entonces, pues, ¿verdad? Los que se han robado las riquezas, los que se han apropiado de lo que le corresponde al pueblo, hacen cortinas de humo y sobre todo campañas de pavor y de terror para mantener subyugado por medio del miedo al pueblo. Mientras las mayorías, pueblos, no construyamos organizaciones propias por sector. Por ejemplo, los campesinos deben de estar organizados como campesinos porque ellos ocupan herramientas, necesitan abonos, insumos. Muy diferentes son los obreros, esos no siembran milpa, pero trabajan con la materia prima venida del campo o venida de donde sea. Hacen posible que llegue la tela, los zapatos. Los comerciantes, en este sistema tiene que haber comerciantes y tienen que haber márgenes de ganancia, pero así como estamos, las ganancias se van como en un embudo solo a un solo sector o una clase poderosa. Los profesionales es un servicio especial desde abogados, médicos, arquitectos y demás. Esos viven otro mundo y necesitan, ¿verdad?, suplir porque la sociedad los necesita y todos. Los estudiantes, por ejemplo, las juventudes, tienen necesidades que ya los mayores no las tenemos. Y por eso la ley del capital quiere que primero lo respetemos y cumplamos esa ley que nos ha tenido esclavizados, que si nos queremos liberar corremos mucho riesgo, que es mejor seguir, lo viejo es seguro, dicen, seguir de esclavos. Seguimos por eso, es el caso que hemos tenido aquí, con todo lo que he tratado de explicar así de manera rápida. Seguimos escogiendo candidatos a la medida del capital, no a la medida del pueblo. Y por eso decían, no, Chafik no puede ser porque es muy a la medida del pueblo y es bravo y es esto. Y muchos del FMLN opinaban así, que ahora se pintan el pecho de rojo. Y por eso, escogiendo candidatos a la medida del capital es que llegamos al momento en que estamos ahora. No nos demos garabato. Entonces la culpabilidad es de todos nosotros. Seremos unos más enganchados que otros, pero bueno, en el camino andamos, tenemos que ser autocríticos, importante. Por eso, pues, ahora que tenemos estos frutos, que no son para un cambio popular, sino que el fruto que hemos tenido después de tantos años de lucha es para que se nos mete el virus dentro del cuerpo y no tenemos valor de tomar la medicina. Empezando por el mismo instrumento que se llama partido, que debería de tener las representaciones de los diferentes sectores y de los intereses de los diferentes sectores. Porque si vemos nosotros el comité político del FMLN, ahí ¿quién representa la lucha campesina? ¿Quién representa la lucha obrera?
¿Quién representa la lucha profesional? ¿Quién representa la lucha de los pequeños y grandes comerciantes? Ahí no hay. Ahí tienen una representatividad, si quieren, histórica. Bien ganada, probablemente que sí, pero eso no quiere decir que los intereses inmediatos, estratégicos de cada sector estén representados y sobre todo defendidos. Bueno, por eso nosotros como pueblo, preguntémonos, ¿estamos organizados? ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Cada uno de los que está participando y que nos da alegría y me hacen el honor y nos llenan de vanidad, porque es bonito, yo les agradezco, me dan alegría, que nos están esperando, ¿verdad?, para hacer la pregunta: ¿qué hemos hecho? Después de una semana hemos reflexionado sobre la necesidad de organizarnos de sector por sector, campesino por campesino, estudiante por estudiante, obrero con obrero, profesional con profesional. Porque yo he participado, gracias a Dios me invitan, gracias por haberme invitado, compañeros, y me encuentro que esa célula ya hay un profesor, allá hay un campesino, allá hay una señora tortillera, allá hay un estudiante. Bueno, si aquello es un guacamole, entonces allí, ¿qué es lo que se defiende? La orientación que viene desde arriba y que hay que cumplirla, pero no hay capacidad de discusión. Entonces, ¿quién se va a imponer? El que tiene más saliva traga más pinol. Entonces, en esa célula, en ese grupo de estudio, en ese grupo de base del partido, que supuestamente es popular, primero llegan allí desde su personalidad. Porque yo le pregunto a ese profesor: ¿y vos perteneces a una organización de profesores? No, pero soy militante del partido. Y le digo al estudiante: ¿y vos dónde tenés tu grupo de estudiantes para venir acá? No, yo estudio y vengo aquí y aquí aprendo, aquí cumplo las directivas del partido. Y usted, señora tortillera, pequeña comerciante, usted se reúne con su gente. No, porque no, ni de acuerdo están conmigo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Eso es como agarrar un grupo de piedras y ponerlas a media calle para que estorben, pero allí no se va a producir ni siquiera la capacidad de hacer un cerco, bueno, o una valla. Entonces, pues, vean, esas hay que superarlas. Con un partido así, seguirán imponiéndonos candidatos cada vez más carcoma, más arjeño, más comido por dentro. ¿Qué hacemos nosotros ante esa ausencia de organizaciones populares de base? Tenemos de veras, desde el corazón de cada uno, una decisión, un entendimiento. Eso es muy importante, porque yo sí quiero afirmarles que en este país hubo organizaciones ejemplares muy grandiosas. El Bloque Popular Revolucionario, donde ahí estaba FECAS UTC, ahí estaba todos los sindicatos, ahí estaban los movimientos estudiantiles, ahí estaban los señores de los mercados, ahí estaban los profesionales. Era un bloque realmente. Estaba el FAPU, estaban las ligas populares 28 de febrero. Y hoy, en ese tiempo, fueron fuertes, tan fuertes esas organizaciones que hicieron posible la creación de un ejército guerrillero que durante más de 14 años se enfrentó a la fuerza militar más poderosa de este planeta, al Estado militar estadounidense. Y aquí los soldaditos disparaban, pero la planificación, las armas, los aviones, todo el instrumento y los asesores eran gringos. Las organizaciones, desde el bloque, el FAPU, las ligas y otros organismos que se unieron, estaban tan organizados que resistimos con disciplina, con conciencia. Lo triste es que después del término de los combates militares no se reconstruyeron las organizaciones populares, sino que al contrario se fueron corriendo al palacio a la Gran Garduña y allá se quedaron y se entusiasmaron. Se optó por hacer un partido político al mismo estilo como la democracia cristiana. Bueno, que algunos guerrilleros hoy están en la democracia cristiana. Es el mismo estilo, o sea, como dice el dicho popular, fue la misma mica con la misma cola. Ni de cola se cambió. O sea, si es un partido tan burgués,
tal vez no de ideología, pero de actitud, de instrumento, de método de actuar tan burgués y tan capitalista, tan neoliberal como cualquiera. No estoy hablando de la ideología, estoy hablando del método que se utiliza, de la estructura que se utiliza y de la forma como se forman los grupos de base. Bueno, entonces, se sigue jugando las reglas del juego, y aquí hay que cambiar primero el juego y segundo con nuevas leyes. ¿Y cuáles son las reglas del juego que se debe seguir? Las neoliberales, pero sin ninguna fuerza orgánica. Estaríamos aún dispuestos a entender que fuéramos a jugar las leyes y el juego que nos dictan, pero con una capacidad interna donde las organizaciones de cada sector tuvieran la potencialidad, aunque tuviéramos pues que jugarlo, pero tendríamos capacidad y posibilidad. Eso no niega que el partido que nosotros construimos tenga mucha simpatía. Es el partido de la aceptación de las mayorías, pero que hoy no tiene una capacidad contundente de reivindicar los intereses populares de los diferentes sectores. Y por eso vemos con qué facilidad concede los votos en la asamblea, y así tenemos que hasta ahora, con todos los que tenga ahí, tiene que maniobrar hoy con ganas y sin ganas, con arena y sin arena, con chimbolos y sin chimbolos. Entonces ahí tiene que estar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene detrás de sí ese poder de los sectores. El poder de la huelga no existe en este momento, que es un gran instrumento del pueblo. Preguntita, ¿qué hace el pueblo por el pueblo para construir la base de cada sector? Esto tiene que pasar por una conciencia personal. Por ejemplo, cada gobierno, quiero referirme a cosas concretas, hasta ahora hemos tenido partidos burgueses, partidos de cúpulas capitalistas, nos ponen un eslogan como tarjeta de presentación. Los últimos 20 años pues te terminó diciendo que aquí había que tener paz social, pero sin justicia y sin libertad. Hoy hay otros eslogan muy bonitos, a saber dónde lo han encontrado, porque yo no sé si a ustedes hay alguno que llame por teléfono diciendo si lo tomaron en cuenta, que se dice crecer, unir e incluir, ¿verdad? Así es. Probablemente tendrá un significado, pero no tiene relación con las necesidades populares. Si se profundiza, habrá realmente crecimiento, unión e inclusión, porque se habla hasta del gobierno de unidad nacional. Pues sí, ¿ustedes creen que la harina sin agua se une? Aquí no hay. Un gobierno que no tome en cuenta las mayorías populares puede formar un gobierno de unidad nacional. No, lo hará con otras cosas, pero menos con el pueblo. No hablemos pues solo de un personaje, porque a veces se puede crear mártires y hasta les gustará en su soberbia que hablen mal de ellos para sentirse víctimas, cuando en realidad son victimarios. Por eso no hablamos aquí de un personaje, sino que hablamos de los cómplices que están apoyando las actuales tales o cuales decisiones que se tomen. Eso se llaman los cortesanos, los lavapiés, los trapeadores. Porque si estos trapeadores, si estos lavapiés no apoyaran al jefe de la corte en las actitudes, si los asesores cortesanos, si los que están en los alrededores tuvieran personalidad política, lo menos que podrían decir es que en este país eso que se está haciendo no se debe de hacer. Porque en este momento, por ejemplo, ¿quién de ustedes siente crecimiento? ¿Las mayorías sienten algún crecimiento o un decrecimiento? ¿La unión se siente o se ve desbalanceado para un lado? ¿La inclusión se siente o es a la inversa que se siente la exclusión? Para abreviar, pues, ¿verdad? Como botón de muestra, crecimiento, unión e inclusión lo podemos ver en el caso de la cuota telefónica. ¿Hubo ahí crecimiento, unión o inclusión? ¿O hubo todo lo contrario?
el caso de Anda, por ejemplo, de los recibos, de los aumentos que ya vienen, de los funcionarios del anterior régimen que han sido privilegiados. ¿Creen que es crecimiento, unión e inclusión el hacer represas cuando por un lado sabemos que hay hambre, que hay necesidades y que hay amenazas? Las minas, que dicen que no se van a hacer las minas y no firman un papel. Como que hay crecimiento, unión e inclusión de los que siempre han crecido, siempre han estado unidos y que se autoincluyen. Eso es lo que se siente. Más bien, un estancamiento y separación y exclusión. ¿O creen, sencillamente, como me preguntaba un señor, será lógico que se destaque como un gran logro tener el apoyo de sus enemigos? ¿Qué lógica es esa? ¿Se podrá tener un apoyo verdadero de un enemigo? ¿O son de los meros mesmos, como dijo aquel? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué clase de lógica política será para un pueblo que se expuso, que se sufrió vejámenes, riesgos, por una esperanza y un cambio? Pero ahí estamos la preguntita, ¿qué hacemos nosotros por nosotros mismos? ¿Qué instrumento estamos creando para que no se repitan las traiciones? En este país va a suceder lo que nosotros permitamos que suceda. Pero hay cosas que no dependen del querer o de la voluntad o no querer, sino de la capacidad y la posibilidad real que crea el pueblo. El conocimiento es poder, y da poder el conocimiento. La ignorancia y el desinterés es la mejor y mayor herramienta que la derecha utiliza para que el pueblo solito, se mete el puñal dorado y se suicide. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Cada semana estamos aquí preguntándonos sobre ese posible qué hacer. Pero ustedes saben que de un programa como este de 45 minutos cada 8 días, frente a más de 200 radios que cubren el día y el dial, eso es muy limitado. Por eso yo creo que es exigente y necesario que los que nos preguntamos qué debe hacer el pueblo por el pueblo, tomemos una responsabilidad y encontremos a un familiar, a un vecino, a un amigo, a un compañero de trabajo y dialoguemos sobre el qué hacer. Del qué hacer cada uno por todos, el qué hacer de todos por uno, el qué hacer el uno por el uno y el otro por el uno. Será entonces que la pregunta que hace el pueblo por el pueblo tendrá una respuesta nacida desde abajo. Y entonces la lección política de Cristo Jesús la entenderemos cuando Él dijo, el que es bueno en lo pequeño podrá ser bueno en lo grande. O sea, Cristo no es un enseñador de rezos, es un maestro político. Por eso, hablando de Cristo, hablemos de resucitar. Resucitar es lograr que ese ejemplo de Cristo frente a Pilato, frente a Herodes, frente a Anás, frente a Caifás y a otros, se vuelva realidad y entender que cómo es posible que Cristo, siendo el gran maestro, solo comenzó con 12 y de los 12 le salió uno choro. Y con esos 12, siguiendo un método que Él les enseñó, haya logrado la difusión de su palabra hasta nuestros días. Hoy ese Cristo exige de cada uno de nosotros que ante los Pilatos, ante los Herodes, ante los Caifases y ante los Judas, seamos capaces de vencerlos y de cambiar no solo un país, sino de cambiar todo un imperio como lo hicieron aquellos hermanos apóstoles. Bueno, ¿qué más podríamos decir? Pero yo quiero invitarlos para el próximo domingo en Arcatao. Estaremos ahí conmemorando el asesinato del mando político militar de las FPL que fueron emboscados en tiempo de diálogo ya, de manera traidora, allá en el Zapote, Nueva Trinidad, Chalatenango. Yo les invito a que nos hagamos presentes para que la conciencia se consolide y sepamos que el triunfo popular costó duro y que debe respetarse. Por eso quiero saludar a todos los de la parroquia de Arcatao, a sus catequistas, a sus organismos parroquiales y a su párroco, el padre Miguelito. Pero también quiero recordarles que el 17, sábado 17 de abril, para amanecer domingo
18. Vamos a ir allá donde el comandante compañero, el nonualco Anastasio, el prócer nacional, el verdadero prócer, un comandante Anastasio, ahí en la cueva del Tacuacín. Ahí nos miramos. Que desde ya nos preparemos también para la gran caminata el 14 de mayo al Zumpula, las Jaraditas. Y también quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes están dispuestos a hacer algo por el Chaparral? ¿Están dispuestos a hacer algo por el Cimarrón? Porque posiblemente los habitantes de esos lugares nos van a traer una propuesta. Y desde ya les pido que limpien los oídos, que limpien sus corazones, que alisten su disposición. Por algo hay que hacer. No podemos ver que la muerte se acerca a más de 12,000 personas por un lado, a más de 40,000 por otro, en Sensunapán, Sonsonate, todo eso que se están apropiando de las aguas, algo hay que hacer. Por eso pues, ¿verdad?, tenemos que ir a las Jaraditas. Ahí mataron a más de 700 personas, niños, niñas, mujeres, embarazadas, ancianos. Hay que hacer algo. Hay que recuperar la memoria histórica, todos pues a descubrir. Hay muchas masacres que hasta ahora no se conmemoran, porque el régimen militarista de este país, y que continúa, porque el militar obedece, pero se enriquecieron, y es peor pues un régimen que tiene militares a su orden, pero tiene una mentalidad burguesa civil que es terrible. Bueno, maravilloso también es que estar leyendo, oyendo y viendo los medios de difusión que están ocupando la misma cobija, que hoy se hacen juez, parte y víctima, porque se rascan las vestiduras ante el cumplimiento de una ley. Yo quiero preguntar, ¿qué es más importante? ¿Los intereses de los dueños de los periódicos o los derechos humanos de un pueblo? No hablemos de un asesinato, hablemos de una juventud. No hablemos de un caso así individual, hablemos de una generalidad, porque aquí estamos hablando de generaciones, no de individuos. Y entonces, para que esas generaciones se aseguren, tiene que haber una ley. ¿Y quién hizo la ley? Pues los mismos burgueses de este país. ¿Quién hizo la Constitución? Pues nada menos y nada más que el que mandó a asesinar a Monseñor Romero, Dahuizón. Pues esa es la Constitución que no quieren ellos mismos. Entonces, la clase adinerada de este país quiere bailar y hacer bailar el perro según su dinero. Bueno, hoy cómo están pegando gritos de alerta, hoy que han venido las lluvias, miren que va a haber escasez de alimentos, dice, todos sabemos quiénes son los que acaparan y esconden y suben el precio de los granos básicos, todos sabemos quiénes destruyeron la agricultura salvadoreña, pero hoy gritan avisándonos que habrá escasez. Pues ya nos están avisando de que nos van a llevar a otra gran desgracia, que nos van a hacer aguantar hambre. Bueno, hoy en Semana Santa hicieron mucha propaganda del turismo religioso, visitaron a lo más amarillo de la noticia y así visitaditos de lo amarillo quisieron convencernos a nosotros, las mayorías populares, que aquí en este país solo hay borrachos, asesinos, drogadictos, pero que debemos de consumir bastante porque este pueblo ya no aguanta hambre y vive feliz. Bueno, disculpen el monólogo, pero quisiera oír algunas inquietudes de ustedes breves e interesantes. Gracias por soportarme y por participar. Adelante, ¿quién nos habla? Julio, padre. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla y desde dónde? Julio lo saluda. Hola, don Julio, ¿cómo pasó la Semana Santa? Pues religiosamente hablando, pues muy bien. Bueno. El tríodo pascual, pues estuve muy atento a ello. Y por eso recibí ya su saludo de Pascua de Resurrección y yo lo retorno. Gracias. Indudablemente, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Independientemente de lo que cada uno de nosotros hagamos, yo hablo por mí, sí, estoy conversando con muchas personas. Y una proposición, me agrada su charla, su conversación. Esta es la clase de líderes que deben surgir para la hora de que tenemos que nominar diputados. Yo quisiera llevarlo a la asamblea. Allá dependerá de que si... Mire, fíjate que Cristo le dijo a los apóstoles, los mando como ovejitas en medio de lobos. Me quiere mandar por ahí. No, pues sí. Vamos a ver si primero cambiamos los lobos para mandar ovejas. Pero ahí. Indudablemente los que escuchamos y los que escuchan este programa, yo pienso, no faltarán quienes apoyen esta idea mía de postularlo para diputado.
lo necesitamos. Preparemos jóvenes, fíjense, Sin porque duda. nosotros ya los viejos llegaremos ahí, pero si llegan jóvenes, nosotros apoyaremos a esa juventud que tendrá sangre nueva, Sí, y padre, esa Asamblea Legislativa podrá ser. Preparemos yo jóvenes. Yo lo comprendo, hay que preparar, los jóvenes son las nuevas generaciones, pero los jóvenes no pueden vivir sin la sabiduría del viejo, indudablemente, necesitan el apoyo ese. Bueno, se los daremos. Ok. Gracias, Julio. Muy amable por sus palabras. Que Dios lo bendiga y que resucitemos. Adelante, otra llamadita. Bueno, sigamos pues con los comentarios, pero ya está el teléfono ahí, para eso sirve. ¿Quién habla y desde dónde? Aquí es San Pedro Mazaguat, padre. Démonos, San Antonio, Le Mazaguat. felicito por su programa y sinceramente le digo, usted es un gran maestro y nosotros acá siempre estamos pendientes de su programa. Gracias. Y también hemos hecho muchos pasos concretos respecto a nuestro Monseñor Romero. Aquí hay mucho catolicismo, ya miramos más feligreses, ya vimos el cambio y nosotros estamos dispuestos a que nos llamen a cualquier movimiento. Nosotros somos de San Pedro Mazaguat, Departamento de La Paz, padre. Bueno, alístense que los del Chaparral nos van a hacer una invitación como los de Cimarrón y los de Sensunapán. Alístense. Estamos listos, padre. Bueno, Solo pues, nos avisan y ahí estamos. Bueno, a ver que cualquier día de estos aparece el padre confesor aquí haciendo una invitación. Listo. Vamos a estar pendientes. Gracias, muy por su amable. programa y siempre estamos pendientes. ¿Cómo no? Adelante, ¿quién otro nos llama? Bueno, por eso decíamos, ¿verdad? Cómo estos días los medios de difusión quieren confundir al pueblo, difunden confusión. Adelante, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas noches. Sí. Le hablo de aquí de Bajo Lempa. Adelante, ¿quién habla? Habla Felipe Maña. Adelante, don Felipe. Sí, yo quiero participar ahí en su programa porque Adelante. me encanta mucho. Sí, quiero decirle que estamos atentos a oírlo y que veo, por ejemplo, y para en Semana Santa he visto muchos cambios en la forma de predicar de algunos sacerdotes. Veo que está cambiando la manera de las explicaciones que dan. Entonces yo pienso que hay sacerdotes que también están colaborando en forma como usted está predicando. Me encanta mucho y lo felicito. Gracias, Fay. Bueno, así que el sembrador tira la semilla, pero la semilla nace en la tierra, en el corazón del pueblo. Nosotros los sembradores tiramos la semilla, esperamos, y quisiéramos también ser semilla para dar fruto. Bueno, adelante. Ya llegó las 9. Sí les invitamos, ¿verdad?, a buscar en la historia de nosotros, en la recuperación, ¿verdad?, qué sucedió en tiempo de la guerra, para no olvidar. Muchos le tienen miedo a enseñarle a sus hijos. Dicen, no, de eso no hay que hablar para que sufren. Miren, la mula, que es la mula, no pasa 2 veces donde se trompicó, como dijo aquel, porque no olvida. La mula no es que ande buscando piedras para pegarse, pero no olvida dónde se golpeó. Adelante, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, por aquí le saluda desde Santana, los saludamos, padre, buenas noches. Cuánto gusto, ¿con quién hablamos? Mariano, de Santa Ana. Hola, Mariano, adelante. Fíjese, padre, que yo escuchándolo a usted ahorita, sí realmente habló pues bien claro, ¿verdad? Cuando está diciendo pues que, o sea, yo le quería preguntar si el FMLN está representado por campesinos, pues no, ¿verdad? Por estudiantes, no, por juventud, no, obreros tampoco, es decir, este partido representa al pueblo trabajador y realmente es un partido popular, o bien, ¿a quién pues está representando el partido? Fíjense que en realidad las 4 letras son del pueblo. Nosotros amamos la bandera y las 4 letras, pero ahí está que nosotros, acuérdense que ni siquiera elegimos, solo votamos por los elegidos. Yo diría que la única forma de llegar al poder, usted lo sabe, la vía legal, ¿verdad? La vía jurídica, la vía legal sería pues por las urnas, y en este caso pues es la organización, pues la única organización como se puede llegar es el partido político electoral,
Y yo pensaba en Lugo y pensaba en usted. O sea, ambos aman a Cristo, y bueno, Lugo llegó a la presidencia. Padre, ¿por qué razón? No son los tiempos de antes, hay que actualizarnos como las computadoras también, ¿verdad? Yo diría que usted pudiera ser un buen líder. Es decir, usted puede serlo, usted tiene poder de convocatoria, lo seguimos cantidad de gente. ¿Por qué razón usted no inicia? Dele fuego a la mecha, padre, por favor, ayúdenos ahí. Que mire, fíjese que realmente es bien difícil hablar de los intereses de los diferentes sectores. Por eso, cuando FECAS estaba, cuando los sindicatos obreros, los que eran parte de esas organizaciones, ¿verdad?, era muy importante la UNTS. Hay que, primero empecemos, no es porque uno se levante más temprano el sol sale más rápido, empecemos a trabajar. El FMLN es un partido creado por el pueblo y con muchas simpatías del pueblo, que hoy no tiene la potencialidad porque no tiene los sectores organizados y porque las bases, como dije, están compuestas de tantos elementos que aquello parece un guacamole, y que muchos que están hoy en el frente, o que en el partido, mejor dicho, y que hasta desempeñan cargos, han llegado por oportunismo, por canguerismo, y yo bromeando, pero en serio les digo, mira, ¿y cuál es el verdadero sentido del gobierno? Explícame qué clase de gobierno tenemos. No saben caracterizarlo, no saben decir cuál es la ideología del frente, porque tienen miedo de decir que el marxismo-leninismo es peligroso. No saben decir si es socialista, si es neoliberal, si es no saben, ¿verdad? Entonces yo creo que así como ellos, ellos los enemigos del pueblo de derecha, se ufanan de llamarse capitalistas, y se ufanan de ser amigos de Estados Unidos, nosotros también, con toda sencillez, sin prepotencia, podemos decir, miren, yo quisiera conocer más y practicar el socialismo como practico el cristianismo. Quisiera que los campesinos nos organicemos y defendamos, porque ahora los campesinos, ofreciéndoles un paquete agrícola, los entuturatan y hasta llegan. ¿Vean? Y entonces hasta se pelean, hasta les tiran. Hay 20 campesinos y les tiran 5 paquetes agrícolas y se dan riate entre todos. 15 quedan golpeados y 5 se llevan el paquete también mayugados. Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos. Discusión para ustedes, hermanos y amigos, en las bases. Yo traté de tirar la semilla, ustedes tienen una inteligencia fantástica, un corazón para amarse y una voluntad para vencer y luchar. Que Dios los bendiga, nos veremos el próximo viernes y no olviden, Anastasio Aquino el sábado 17, hay que ir, aunque sea caminando, allá el domingo 11 en Chalatenango, arriba del Zumpul, y el 14 de mayo allá en Araditas, ¿verdad?, esa forzada, y esperamos pues, ¿verdad?, que la propuesta que nos querían hacer desde las represas, porque hay que hacer una movilización popular, le pongamos atención. Sabemos que estamos muy amolados por desempleo y demás, pero se puede. Decisión necesitamos. Que Dios los bendiga. Gracias. Solo el pueblo salva al pueblo. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo?, todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión. Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión. Rutilio Sánchez, en Radio